La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Luis Felipe Vizcaíno, él es presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. ¿Cómo está, Luis Felipe? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, buenas tardes al país que nos escucha a través de FM Mundo. Entiendo que estas propuestas que se han planteado por parte del Ejecutivo para cada una de las modalidades del transporte, estas propuestas de compensación, han sido trabajadas por el Ejecutivo en base a recomendaciones realizadas por la consultora Deloitte. Esta firma ha definido el porcentaje de subsidio necesario y a quienes se les debería subsidiar el combustible. ¿Cuál es el mecanismo de focalización que propone el Ejecutivo en este nuevo documento? Bueno, el día de ayer, como usted informa, tuvimos una reunión con el presidente Guillermo Lasso, el ministro de Energía, el ministro de Economía, la ministra de Gobierno, el ministro de Transportes y todo el equipo de asesores de la Presidencia de la República, conjuntamente con la Comisión Interinstitucional de Federaciones Nacionales del Transporte Ecuatoriano. Nosotros asistimos prevalidos, Gisela, de un sentimiento de país para tratar de encontrar un escenario de gobernabilidad a través del diálogo y encontrar consensuadamente soluciones que permitan tanto al Ecuador salir adelante como reactivar la enorme crisis que atraviesa actualmente la transportación ecuatoriana en sus diferentes modalidades. Es así que durante casi 3 meses hemos venido manteniendo varias reuniones con diversas autoridades, SRI, EMETOP, puertos, aduanas, Agencia Nacional de Tránsito y todas las entidades que tienen que ver, bueno, y básicamente ayer con el presidente lo que se hizo es una compilación de los avances. Y en referencia al tema de la focalización concretamente, se orientaron 2 grandes campos. La focalización orientada hacia el transporte público de pasajeros, que tiene que ver con transporte urbano de buses, de personas en sus diferentes modalidades, y por otra parte el transporte comercial. Entonces, en el transporte de pasajeros, el gobierno está planteando la posibilidad de que haya una focalización a un precio técnico que se está identificando, y por otra parte también el transporte comercial, que tiene que ver, por ejemplo, el transporte pesado y diversas modalidades del transporte comercial, básicamente con una transparentación de los precios de los combustibles, pero también una transparentación de los costos en la economía nacional. El Ecuador históricamente ha tenido un déficit fiscal gigantesco por este tema de combustibles, y la idea es transparentar todo tomando medidas compensatorias para que haya más competitividad y productividad. Ahora, ¿cómo va a ser este mecanismo? ¿Cómo se lo va a plantear? Porque recuerdo que en el gobierno de Lenín Moreno, cuando se habló del tema del subsidio, sobre todo de estos mecanismos, decía que técnicamente era difícil, que no era posible en algunas áreas por el tema técnico y también de protocolos. ¿Cuáles han sido las soluciones que ha dado el gobierno justamente para poder mejorar esta situación que era planteada por el otro gobierno como difícil o como casi imposible de dar? Bueno, el gobierno para el transporte público de pasajeros está planteando la posibilidad, primero, de identificar una base de datos. En segundo lugar, identificar un precio base. En tercer lugar, la tecnología, que básicamente sería con unas tarjetas de identificación que permitan identificar o diferenciar los vehículos que consumen el combustible. Pero, Gisela, permítame ampliar un poquito más, porque lo más importante, creo yo, son medidas estructurales. Por ejemplo, en el caso nuestro, del transporte pesado de carga que moviliza todo lo que es la industria, el comercio, los puertos, los aeropuertos, las fronteras, es decir, todas las variantes de la economía nacional. Nosotros somos los que somos el pilar común prácticamente logístico que mueve la economía del Ecuador. Nosotros hemos pedido una transparentación en temas de por ejemplo, simplificar todos los trámites del sector público, Agencia Nacional de Tránsito,
a máximo 15 días. Actualmente nos estamos demorando entre 3 y 6 meses los trámites con las autoridades del Estado. Entonces, Luis Felipe, ¿cada una de las 8 modalidades de transporte recibió una propuesta distinta del gobierno? Usted está hablando de la de transporte pesado. Cada una tiene una propuesta diferente, según sus necesidades. Gisela, cada modalidad recibió una propuesta diferente. Yo le puedo ampliar muchísimo más lo del transporte pesado. En este caso, nosotros concretamente vamos por la simplificación de todos los procesos del transporte pesado en la ANT y en todas las entidades del Estado, el control de los puntos de emisión que han degenerado en informalidad en toda la economía nacional, el tema del establecimiento de un piso tarifario a través de la Agencia Nacional de Tránsito, la simplificación y eliminación de aranceles y tasas que encarecen la canasta básica del transporte, entre otros aspectos adicionales. Ahora, escuchaba también a Abel Gómez, que es presidente de la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros. Él decía que en la propuesta también hacia su sector se buscaba simplificar los trámites en la Agencia Nacional de Tránsito, también mejorar el acceso a préstamos bancarios para los transportistas. Pero además de la focalización que se ha hecho, ¿qué otro tipo de compensaciones se recogen en la propuesta para los transportistas, además de esta simplificación de los trámites, de créditos a más bajo costo para los transportistas? ¿Qué otras especificaciones o qué otros aportes les dio el gobierno? La reestructuración de créditos bajo una modalidad que se va a llamar al 447. Eso significa que va a reestructurarse los créditos de la transportación ecuatoriana al 4% a 7 años de plazo. Entonces, son propuestas ya en firme que el presidente las ha hecho y que tienen que ser instrumentalizadas por las entidades que se van a encargar de este refinanciamiento. Igual, la asignación de parte del CONAFIT de $50 millones para que se refinancien las deudas en las cooperativas de ahorro y crédito. La exoneración arancelaria de muchos insumos y costos del transporte que estaban con unas tasas, con unos aranceles, con unos impuestos que distorsionaban todo en la economía. Entonces, varios de los rubros, llantas, aceites, filtros, repuestos, en toda la economía van a bajar en sus cargas arancelarias, pararancelarias, impuestos y tributos. Entonces, son algunos de los elementos específicos que están planteados. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer con esto es socializar con nuestras bases en todos estos días, y al final de la próxima semana habrá una reunión ya final con el presidente para afinar justamente los temas. Es decir, que usted cree que se llegará a un acuerdo final ya la próxima semana. Aparentemente yo creo que si es que las diferentes entidades del gobierno concretizan las instrucciones que ha dado el presidente, así debería de ser. Pero en todo caso ya hay una ruta, hay un marco, hay un documento para cada modalidad en donde el presidente se ha comprometido, y ahora les toca a cada una de las entidades que tienen que ver con estos temas que estoy hablando, poner ya en concreto, en blanco y negro, para que se ejecute en forma real. Nosotros vamos con la mejor predisposición, Gisela, a tratar de socializar hacia nuestras bases, porque creemos que el Ecuador necesita realmente de que todos los ecuatorianos le metamos el hombro. Algo muy importante que el presidente ha puesto como premisa es no afectar a los ciudadanos. La idea es no afectar a los consumidores finales, sino tratar de buscar estas medidas que de alguna manera compensen o permitan generar mayor competitividad al sector de la transportación ecuatoriana en todas sus modalidades. ¿Considera usted entonces que finalmente el Ejecutivo recogió el trabajo de los diálogos que se llevan a cabo, que creo que desde junio, ¿no? Es así, los diálogos con los sectores del transporte se recogieron en general? Usted representa obviamente a un segmento del transporte que es el pesado, pero ¿considera, ya que estuvo en las reuniones, de que sí se acogieron todas las conversaciones con todos los sectores del transporte? Bueno, en una gran mayoría. Falta afinar algunos detalles, hay algunos temas que falta incorporar, que justamente de la lectura que nos entregaron anoche, el documento, hoy en la mañana hemos hecho las revisiones, y faltan incorporar algunos temas que se quedaron posiblemente fuera.
pero nos han dicho las autoridades del ministerio que se van a incorporar, que se está puliendo, que es un documento base, y esperemos que haya la sensibilidad de todos para llegar a un gran acuerdo nacional y poder todos meter el hombro para sacar adelante a nuestro país. Esperemos que así sea y veremos cuál es el resultado entonces la próxima semana, y supongo que también trabajarán ustedes en socializar esta reunión, estas decisiones que han tomado con el presidente a las bases, porque obviamente cada sector tiene sus compensaciones, tiene su diferente trato y sus diferentes decisiones, ¿no? Entonces eso tendrá que conversar cada gremio del transporte, cada sector del transporte, 8 son las modalidades, ¿verdad?, con sus bases para apoyar la decisión en conjunto. Esperemos que se logre la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Muchísimas gracias al país que nos ha escuchado por esta entrevista. Agradecemos a Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado del Ecuador. Esto es Notimundo, la carta siempre bien informada.